Como les había dicho, el tema de hoy día es reforzamiento. 1. Es la clase número 4 de su libro de química, la página 390. Entonces, pones por acá. Listo. Ya, entonces. Vamos a ver las partes, algunos puntos más importantes que ha sido química, lo que hemos visto en estos 3 capítulos, lo más importante, y vamos a resolver unos cuantos problemas. Primero, entonces, recuerden que si tienen alguna duda de lo que he dicho, me avisan me avisan por el audio, me avisan por el chat, ¿estamos bien? Si es que les queda alguna duda. Si no les queda ninguna duda, entonces normal, sigan atendiendo sin hacer ninguna interrupción, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. Hablamos sobre el átomo, que el átomo tenía dos estructuras, ¿no? Dos regiones. Una zona, que era el núcleo, y otra zona, que era la zona extranuclear, ¿no? Ahora, en el núcleo fue descubierto ¿por qué? Por Rutherford. Mientras que la zona extranuclear, o mejor dicho, los electrones fueron descubiertos por Joseph Thomson. ¿Hay una consulta? Ya, Carol, tienes hambre y frío ya. Y entonces, mira, el núcleo, entonces se debe entender acá dos cosas. Que la masa, entonces el átomo tiene masa y tiene volumen, o sea, tamaño. Por lo tanto, la masa del átomo se va a concentrar ¿dónde? En el núcleo. Y el volumen se va a encontrar en ¿dónde? En la zona extranuclear. Por eso es importante que lo entiendas. Toda la masa se encuentra en el núcleo. ¿Estamos bien? Y todo el volumen se encuentra ¿dónde? En la zona extranuclear. Ahora, ¿quiénes se encuentran en el núcleo? Se encuentran los protones y los neutrones. Ahora, estos que se encuentran acá, a ver, no es necesario que lo copies, creo. No es necesario. ¿Estamos bien? Porque este es un resumen, o sea, un reforzamiento. O sea, esto tú ya lo tienes en el cuadro. ¿Estamos bien? Sería solo necesario que tú pongas un esquema nada más. Si hay un esquema acá que te interesa, lo copias. Si no, no es necesario. Ya. Entonces, en el núcleo tenemos la masa del átomo y encontramos a los protones y neutrones. Ahora, los elementos o las partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo también se les conoce como nucleones. ¿Quiénes son? Los protones y los neutrones, ¿no? Claro. Ahora, en la zona extranuclear, donde encontramos mayormente el volumen del átomo, encontramos solo a quién? A los electrones. Entonces, y estos electrones fueron descubiertos ¿por qué? Por Joseph Thomson. Entonces, eso es solamente entender por estructura atómica, regiones y las partículas fundamentales. Y las partículas fundamentales son tres, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Y los dos primeros también se les conoce como nucleones, ¿no? Claro. Entonces, ahora, como yo les había dicho, los núcleos se entiende de dos maneras. Uno, a las propiedades, a la representación del átomo, del núcleo del átomo se le conoce núcleo. Y también se le conoce también núcleo como a esas propiedades que se tienen cuando tienen igual número de atómico, igual número de ¿qué? De masa o el igual número de neutrones. Entonces, son dos afirmaciones que se tienen sobre la palabra núcleo. Entonces, por lo tanto, si yo te digo núclido, entonces tú ves acá el elemento, ¿estamos bien? Z y el número de masa. Se entiende que el número de masa siempre va a ser mayor que el Z, ¿no? Entonces, siendo Z el número atómico. Por ejemplo, que tenemos acá el bromo 511. ¿Qué se entiende con el bromo 511? ¿Cuánto es su número de Z? 5. Ahora, ¿hay alguna carga? No, no hay ninguna carga. Por lo tanto, si protones es 5, se entiende la palabra pes. ¿Qué significa la palabra pes? Número de protones es igual al número de electrones, es igual al número Z. Entonces, vamos con mi lapicerito que está acá, virtual. Ya, voy a subir esto un poco. Entonces, si yo tengo acá, si me dicen que el átomo, no me dicen que tiene carga, se sobreentiende algo. Se sobreentiende la palabra pes.
este es mi número Z. Entonces, si estos son iguales, se sobreentiende que si Z es 5, electrones es 5 y protones es 5. ¿Ves? Como acá te digo. Ahora, si tu número de masa es 11, mira, tu número de masa significa el número de partículas que hay en el átomo, en el núcleo atómico. Si ya tienes 5 protones, ¿cuántos neutrones tienes? Fácil. 11 menos 5 te da 6. ¿Y 6 qué te indica? Y 6 te indica el número de neutrones. Entonces, el número de neutrones es la diferencia entre el número de masa y tu número atómico, ¿ya? Entonces, eso es más o menos una referencia acá, ¿ya? De lo que tú ya sabes. Entonces, como te dije, si tú tienes acá un elemento, acá que va a ser tu número atómico, que representa tu número de protones, tienes acá tu número de masa, que representa los nucleones, ¿qué quiere decir? Protones más neutrones, por lo tanto, el que está acá es el número de neutrones, que es la diferencia de los dos. Listo, nada más. Sigamos. Entonces, en los núcleos tú tienes tipos, tienes isótopos, isóbaros, isótonos. En los isótopos, ¿qué tienen igual? Igual número Z, ¿no? En los isóbaros tienen algo en común, ¿qué cosa? El número de masa. Y en los isótonos, ¿qué tienen en común? El número de neutrones. ¿Estamos bien? Entonces, es lo mismo que te dice acá. Ahora, cuando yo te hablo de isótopos, te estoy hablando que son del mismo elemento. Entonces, te lo voy a poner con otro colorcito. Cuando yo te digo de isótopos, estás hablando del mismo elemento. ¿Estamos bien? Porque el número atómico te indica el tipo de elemento. Por lo tanto, si tienen el mismo número atómico, te está indicando que es el mismo elemento. Mientras que acá, en los isóbaros, isótonos, son diferentes elementos. Y si son diferentes elementos, tienen diferentes propiedades, tanto físicas como químicas. ¿Estamos bien? En cambio, acá en los isótopos tienen propiedades químicas similares o iguales. ¿Estamos bien? Mejor dicho, similares. Entonces, no lo olvides ya. ¿Qué tienes acá? Recuerda que los isótopos son igual número Z, en los isóbaros son el número de masa, A, y los isótonos es igual a ¿qué? Número de neutrones, o sea, A menos Z. Entonces, si tienen alguna duda, me lo dicen, ¿ya? Recuerden. Sigamos, a ver. Ahora, ya hemos visto los isótopos, ahora falta ver a quién, a los iones. En los iones, ¿qué es importante saber? En los iones es importante saber, a ver, vamos conmigo. Rojito. Recuerda que yo te dije que tú conocías la palabra P, ¿sí o no? PES. El número de protones es igual al número de electrones y es igual al número Z. ¿Cuándo se da esto? Cuando el átomo, ¿qué es? Cuando tienes un átomo y este átomo tiene una carga cero, o sea, el átomo es neutro. Cuando el átomo es neutro, todo es felicidad, todo es tranquilidad. ¿Qué significa? Se cumple esto. Pero, ¿qué pasa si es que los protones y los electrones son diferentes? Mira, si los protones y electrones son diferentes, entonces, ¿qué va a pasar? Solamente los protones, ¿a quién va a ser igual? Los protones va a ser igual a quién? Al número Z. ¿Y quién va a ser totalmente diferente a los demás? Los electrones. ¿Estamos bien? Ahora, por lo tanto, ¿qué se forma acá cuando obvio que el Z va a ser igual a los protones y los electrones son diferentes? Se va a formar, ¿quiénes acá? Los iones. Entonces, los iones se forman cuando ¿quién? Los protones y los electrones, ¿qué pasa? Son diferentes, ¿ya? Cuando los protones y electrones son diferentes, se forman ¿quiénes? Los iones. Ahora, ¿qué tipos tenemos? Nosotros tenemos varios tipos. ¿No ven? Los iones tenemos los cationes y los aniones. Ahora, ¿qué es un cation? Se produce cuando se pierde, mira. ¿Se pierde qué cosa? Electrones. ¿Estamos bien? ¿Y qué ocurre aquí? Acá ocurre la oxidación, ¿ya? Aquí ocurre la oxidación. Entonces, mira, tú tienes iones de los cuales son cationes y aniones. En los cationes se produce cuando se pierde electrones, o sea, se da la oxidación. Por lo tanto, la carga, ¿cuándo tiene que ser? La carga tiene que ser positiva. La carga es positiva. ¿Lo ven? En un cation la carga es positiva, se pierde electrones y se da la oxidación. Por lo tanto, ¿se cumple qué cosa? Se cumple que los protones son mayores que cosa? Que los electrones. ¿Estamos bien? Mientras que los aniones que tú ves acá,
¿qué pasa? Se gana electrones. Al ganarse electrones, por lo tanto, ¿qué ocurre? Se reduce la carga. ¿Estamos bien? Se reduce. Se va al lado negativo, mientras que los cationes se van al lado positivo. Entonces, ¿qué está pasando acá? La carga se vuelve negativa y por lo tanto los protones son menores que los electrones. ¿Estamos bien? Entonces, esto es lo que sería que bueno que ustedes entiendan. Con esto ya pueden hacer todo entonces. Todo lo que sería con iones. Hay cation, entonces los iones se dividen en cationes y aniones. Los cationes son oxidación y los aniones son reducción. ¿Por qué? Porque los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Dando por eso que los cationes tienen una carga positiva y los aniones tienen una carga negativa. De lo cual se cumple o se concluye que los protones son mayores que los electrones. ¿En dónde? En los cationes, porque son positivos, y en los aniones, los protones son menores que los electrones. Entonces, si no has entendido esto, me avisas, por favor. Entonces, ¿qué pasaría? Mira, ¿qué pasaría si yo tuviera esto? Vamos a la pizarrita ya un rato. Esto vamos a bajar un poco. Vamos a la pizarrita. Entonces, ¿qué pasaría acá? A ver, negrito, ya. ¿Qué pasaría si yo tengo un átomo, escúchame, que tiene número de protones, electrones y número de neutrones? Mira, te dice, dime el núcleo de un átomo que tiene 8 protones, 9 electrones y 7 neutrones. ¿Cómo lo dibujaría? Primero, tú no sabes qué elemento es, le pones una E, ¿ya? Listo. Por lo tanto, ahora le vas a poner, ¿cuántos protones tiene? 8. ¿Cuántos electrones tiene? 9. ¿Cuántos neutrones tiene? 7. Entonces, tú lo primero que debes identificar quién es, son los protones. Con los protones, ¿qué entiendes? El número Z. Por lo tanto, si P es 8, Z ¿cuánto vale? 8. Lo primero. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene? 7. Le pones acá 7. Por lo tanto, el número de masa es 8 más 7, ¿cuánto sería? Sí, sí, tengo. Claro. Ahora, acá te lo voy a poner con otro color. Mira, los protones y electrones, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia es de 1, ¿no? ¿Estamos bien? Ahora dime, ¿quién es más? ¿Los protones o los electrones? Los electrones, por lo tanto le pones una carga negativa y listo, nada más, solo es eso. ¿Estamos bien? Entonces, esto así se debe trabajar. Ese es cuando tú vas de dónde? De los datos a formar el núcleo. Ahora vamos del núcleo a formar, a encontrar los datos. Entonces, ¿cómo sería ahora? De nuevo, ahora tú tienes un electrón, un elemento donde dice qué cosa. Yo tengo 19 de número de masa y de número Z yo tengo 12. ¿Estamos bien? Y te dice que la carga, escúchame, y te dice que la carga es 3 positivo. ¿Estamos bien? Entonces, yo con esto yo concluyo qué cosa. Lo primero que yo debo poner es mi número de protones, ¿estamos bien? Mi número ¿qué? De electrones y mi número ¿qué cosa? De neutrones. ¿Estamos bien? De frente tú tienes que poner esto. ¿Para qué? Una vez que tú ya sabes todo esto, cualquier cosa que te pregunten lo vas a poder resolver. Entonces, vamos. ¿Cuánto es mi número de protones? Mi número de protones es mi número Z, no te olvides. Entonces, de frente pones 12. Ahora, ¿cuánto vale mi número de electrones? Hay que analizar, ¿no? Entonces, déjalo así primero. Número de neutrones, fácil. Es 19 menos 12, ¿cuánto sería? 7. Recuerda que el número de neutrones es siempre la diferencia entre tu número de masa con tu número de atómico. Ahora, ¿cómo encuentras acá tu número de electrones? Fácil. Mira, ¿cuánto es la diferencia entre los dos? Mira, ¿cuánto es la diferencia? 3 positivos, ¿no? Entonces la diferencia es 3. Ponte en tu mente que la diferencia es 3. Si la diferencia es 3, ahora ponte a pensar, ¿quién es más? ¿Los protones o electrones? ¿Cuánto es la carga que predomina acá? Positivo. Por lo tanto, el que predomina acá es el positivo. Entonces, ¿cuántos electrones debe haber? Menos debe haber. Cristian, tu Menos ropa sucia. electrones. ¿Cuánto sería por lo Cristian, tanto? tu ropa sucia. No sé cuál Sería, es. Está en... sería allá. 9. ¿Por qué? La diferencia entre protones y electrones es 3. Y cuando es positivo, te dice que debe haber más protones. ¿Estamos bien? O debe haber menos electrones, que es lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es 9. Entonces, ya tienes los 3 datos.
Así se resuelve. ¿Estamos bien? Y por último, vamos con este. Yo tengo otro elemento. Ahora sí vamos más rápido, ¿ya? Yo tengo otro elemento que acá es 23. Acá es 15. Y te dice que acá es, ponle, más 2. ¿Estamos bien? Entonces, por lo tanto, no. Disculpa. Voy a poner ahora que este es menos 2 ahora ya. Listo. Entonces, por lo tanto, se concluye de esto que tú tienes que hacer primero protones, electrones y no, disculpa, este no es, y Z, ¿no? Y Z. Ya, y número de neutrones. ¿Estamos bien? Protones, electrones y número de neutrones. Por lo tanto, tu número de protones, ¿cuánto es? 15. ¿Estamos bien? 15, de frente. Tu número de neutrones, la diferencia, 23 menos 15, bueno, 8, ¿no? Ahora, electrones, al final, porque tienes que hacer un análisis. ¿Cuánto es la diferencia? 2, recuerda, mira, el T es la diferencia. Ahora, negativo, si ves ahí el negativo, ¿qué debe haber más? Si ves negativo, debe haber más que electrones. Y debe haber menos protones. Por lo tanto, negativo es que hay más electrones. Entonces, si hay 15 protones, ¿cuántos electrones debe haber? Ah, 2 más, ¿no? 17, entonces. Y listo. Ese es simplemente lo que, cuando tú tienes iones, así lo debes trabajar. ¿Estamos bien? Ya. Si no me han entendido, me avisan ahorita, por favor. Y si sí, ya bueno, entonces, sigamos con la clase, ¿ya? Ya. ¿Tienen alguna duda, otra cosa? Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de qué? De la materia. ¿Estamos bien? Y hemos hablado de la estructura atómica y de algunas operaciones que vamos a hacer. Ahora vamos a hablar de qué? De la estructura atómica. La materia, recuerda, vamos a poner, a ver, tengo una pregunta en el chat. Copias lo que tú veas que sea bien importante, ¿ya? Recuerda que estas fotitos, ¿de dónde lo he sacado? Esto lo he sacado de tu libro, por si acaso, ¿ya? Entonces, acá hay algunas cosas que no te podía explicar antes, así que te lo voy a explicar ahora, ¿ya? Si tú crees que es necesario que lo tengas que copiar, lo copias, ¿ya? Si tú ves que no es necesario que lo copies, no lo copies. ¿Estamos bien? Ya. Es solamente un resumen. Como te digo, es un resumen de estos. La clase de hoy día es un resumen. En el libro me pide que haga un resumen, o un reforzamiento. Entonces, no es necesario. Ahora, entonces, sigamos con materia. Entonces, la materia está formada por qué? Por partículas en interacción, ¿está bien? Con intensidades similares o diferentes, ¿está bien? ¿Qué me quiere decir esto? Que hay unas fuerzas de cohesión, o sea, fuerzas de atracción y fuerza de qué? De repulsión. ¿Estamos bien? Entonces, toda la materia se forma con esto. Hay fuerzas que hacen que los objetos se junten y hay fuerzas que hacen que los objetos se alejen. Por ejemplo, Aymar, tú con el agua, se alejan, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, es una fuerza de repulsión, ¿sí o no? En cambio, Aymar con el mouse se acercan bastante, entonces, porque sería una fuerza de qué? De atracción. ¿Estamos bien? Ya, se entendió. Entonces toda la materia del universo se rige con esto. Ya. Entonces, por lo tanto, debido a eso, va a haber estados. ¿Estamos bien? Hay bastantes estados, ¿ya? De la materia. Los más conocidos, ¿cuáles son? Son 4 estados. ¿Estamos bien? Pero principalmente, ¿cuáles son? Estado sólido, líquido y gaseoso. ¿También? Y también se conoce el estado plasmático. Entonces, vamos acá con rojito. Entonces, el primero que vamos acá a hablar de quién es el estado sólido. ¿Estamos bien? Entonces, te hablo del estado sólido, mira tu mesa. ¿Estamos bien? Toca tu mesa. Entonces, es duro. ¿Estamos bien? Es duro. ¿Puedes meter tu dedo dentro de la mesa? No, o no. Por lo tanto, se sobreentiende acá que hay unas que tú tienes que saber. A ver, un color amarito. Que las fuerzas de atracción o cohesión, también conocida como cohesión, son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Estamos bien? Entonces, las moléculas, ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas o los átomos, ¿qué pasa? Están bien juntas, ¿estamos bien? Eso significa, están bien juntas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si las fuerzas de repulsión fueran más grandes que las fuerzas de atracción? Estarían así, ¿están bien? Alejadas.
¿Y qué pasaría si la fuerza de repulsión y las fuerzas de atracción o de cohesión serían iguales? No estarían ni tan cercas ni tan lejos. ¿Estamos bien? Entonces, lo que te estoy tratando de decir ahorita entonces es que, mira, esta distancia es chiquitita, ¿sí o no? Comparado con esta distancia que es grande, ¿sí o no? Y esta es una distancia mediana. Entonces, cuando las fuerzas de atracción y repulsión son similares, casi iguales. Este es cuando la fuerza de atracción es mayor que la fuerza que repulsión. Y este es cuando la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza que cosa de atracción. Entonces, sigamos. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, uy, me pasé. Entonces, estamos hablando del estado sólido, ¿no? Claro. Donde que el estado sólido, estamos hablando que las fuerzas de cohesión o atracción, también llamadas, son mayores que la fuerza de repulsión. ¿Estamos bien? Por lo tanto, los átomos y moléculas están bien juntas. Esto va a dar unas características bien importantes y sería necesario que ustedes lo aprendan. ¿Qué es? Esto me da ¿qué cosa? Una forma fija y un volumen fijo. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿ves este objeto que tengo acá? Entonces, voy a sacar un pedazo más grande, ¿ya? Ya, listo. Acá tenemos dos objetos, mira. Primero, el lapicero. Si tú tienes el lapicero que tiene sería un estado sólido, ¿estamos bien? Pero este estado sólido, dime, ¿qué pasa con este estado sólido? Tiene una forma definida, ¿ves? Una forma definida. Y ahora que también tiene un volumen también definido, ¿estamos bien? ¿Esto puede crecer más? No. ¿Se puede hacer más chiquito? No. Tiene un volumen y una forma definida. Si yo lo quiero comprimir, voy a tener que ejercer una fuerza y no voy a poder, ¿estamos bien? Pero si yo ejerciera una fuerza extrema, ahí sí lo comprimiría, pero eso no se vale, ¿no? Entonces, si yo hago así, no voy a poder comprimirlo. Y quiero hacerlo más grande tampoco. Entonces tiene un volumen y una forma definida. A diferencia de esto yo lo puedo estirar, le puedo dar una forma, le puedo dar una forma de pelotita y le puedo dar una forma de ¿qué? Una forma de varilla, de una vara. Entonces, esto tiene volumen definido, ¿sí? Mira, el volumen siempre va a ser la misma cantidad, dándole la forma que quiera. Pero la forma de esta figura puede variar. Entonces, por lo tanto, su forma no es definida. Entonces, es importante que entiendas eso. Acá, cuando hablamos de estado sólido, líquido y gaseoso, tú tienes que tener en cuenta qué cosa, la forma y el volumen. El volumen es bien difícil que cambie. Solo hay un estado de la materia que puede cambiar qué cosa, su volumen. ¿Estamos bien? Mientras que en lo que pueden cambiar su forma son varios. Entonces, vamos parte por parte, como dijo Jack Destripador, ¿ya? Entonces, el estado sólido tiene forma fija y volumen fijo, ¿estamos bien? En el estado sólido todo es fijo, ¿estamos bien? ¿Como quién? Como el lapicero, ¿ves? Como el lapicero. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Que las fuerzas de atracción son mayores que la fuerza de repulsión, ¿estamos bien? Ahora vamos con quién, vamos con el otro. ¿Vamos con quién? Vamos con el estado líquido. En el estado líquido, ¿estamos bien? ¿Qué ocurre? Las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión son similares o iguales. ¿Estamos bien? ¿Cómo cuál? Simplemente tu tecito o tu leche. ¿Estamos bien? Tu tecito, tu cafecito que vas a tomar ahorita. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, ese líquido, ¿estamos bien? ¿Qué pasa? Que las fuerzas de atracción y repulsión son similares. ¿Estamos bien? Las moléculas no están tan alejadas ni tan cercas, sino están en un intermedio. ¿Estamos bien? Por lo tanto, acá vas a obtener varias propiedades. Primero, la forma es variable. El agua de tu desayuno, ¿está bien? Que puede ser tu café, lo puedes poner ¿dónde? En la tetera, lo puedes poner en tu vaso o lo puedes poner en tu botella. ¿Está bien? Puedes hacer cualquier cosa, le puedes dar cualquier forma, ¿está bien? Pero el volumen sí no puede hacer nada. ¿Por qué? El volumen es definido. No lo puedes comprimir más. ¿Está bien? Entonces, el volumen es definido. Tú puedes tener un litro, escúchame, tú puedes tener medio litro en un vaso grande o un medio litro lo puedes tener en una botella. O medio litro en dónde? Lo puedes tener en una olla. O puedes tener el medio litro en tu barriga. Ya estás tomando medio litro de agua. Entonces, ¿se entiende?
El, la forma es variable, pero el volumen es definido. ¿Estamos bien? En eso comparte, tienen algo parecido con quién, mira. Con eso tiene algo parecido. Mira, ¿quiénes tienen volumen definido? Volumen fijo, el estado sólido y el estado líquido. ¿Estamos bien? Dense cuenta acá. Ahora, ¿quién es el único que tiene forma fija? Ah, el estado sólido. Porque el estado líquido tiene esta forma variable. ¿Estamos bien? Entonces, sigamos. Entonces, sigamos con el tercer estado. El tercer estado es el gaseoso. Entonces, el tercer estado, como te he dicho, estoy diciendo, es el gaseoso. Acá tiene algo diferente a lo demás, que es que las fuerzas de atracción o cohesión, también llamadas, son menores que las fuerzas de repulsión. ¿Estamos bien? Entonces, un momentito, ahorita le respondo. Entonces, por lo tanto, la forma que es, la forma es variable y el volumen es variable. De lo cual se entiende que se entiende que, mira, en forma variable es similar a quién? Al líquido. Por ejemplo, te voy a explicar acá. Hablemos con el coronavirus. ¿Qué pasa si tú estornudas? Otro, mejor, con la gripe normal, común. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tú estornudas? Mira, ese aire que tú tenías en tus pulmones, escúchame, tenía la forma de tu pulmón, ¿no? Porque es el aire, está agarrando la forma de tu pulmón. Tú estornudas. Al estornudar, ¿qué pasa? Ese gas se va a expandir ¿por dónde? Por todo el cuarto donde tú estés. Va a pasar unos minutos y se va a expandir ¿por dónde? Por todo el cuarto. ¿Por qué? El gas tiende a agarrar la forma del objeto que lo comprende. ¿Qué quiere decir? Si la ventana estuviera abierta y si fuera un lugar ventilado, el gas va a salir. No hay problema. Pero ¿qué pasaría si tu cuarto fuera cerrado? Si tu cuarto fuera cerrado, el gas va a agarrar la forma ¿qué? La forma cuadrada de tu cuarto. ¿Está bien? El gas no va a salir. Entonces, es por eso que es necesario cuando las personas van por micro y es en temporada de invierno, lo normal es abrir las ventanas. Pero profesor, hace frío, ya, pero es mejor. ¿Por qué? Si una persona está con tuberculosis, antiguamente se tenía miedo por la tuberculosis, ahora ya no, ahora se tiene miedo al coronavirus. Si tenías tuberculosis y alguien tosía, estornudaba, esas partículas que va a pasar van a viajar y si las ventanas están abiertas, el gas por la propiedad que va a tener de agarrar la forma del recipiente que lo recibe, va a salir. Pero ¿qué pasa si las ventanas del ómnibus están cerradas? Entonces va a agarrar la forma de quién? Del ómnibus. Entonces el gas se va a expandir y va a agarrar la forma del recipiente. Por lo tanto, su forma es variable. Puede estar en tu pulmón, puede estar en un balón de gas, puede estar en tu cuarto. ¿Estamos bien? ¿Y el volumen es variable? Sí, porque el gas tú lo puedes comprimir. El gas que tú tienes en la cocina era supuestamente extenso. Tú lo has comprimido tanto que al final, si tú agarras el gas y tú lo mueves, el de tu cocina, a veces escuchas un líquido, porque se ha comprimido tanto que se ha formado un estado líquido, a veces se forma estado líquido algunas moléculas. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. ¿Estamos bien? Estado sólido, forma fija y volumen fijo. Estado líquido, forma variable, pero volumen fijo. Estado gaseoso, forma variable, pero volumen variable. ¿Estamos bien? Ahora vamos con unas preguntitas que me hicieron. Entonces, ya, si quieres lo copias, pero si tú ves que esto es necesario que tú lo copies, ¿ya? No te olvides. Si tú crees, lo mejor sería que agarres tu resaltador que te he dicho y remarques tu libro. ¿Estamos bien? Lo busques y lo remarcas, ¿ya? Siguiente, vamos a la siguiente. Y por último, vamos a hablar del cambio de estado físico, ¿estamos bien? Entonces, tú ya sabes que tú tienes acá varios estados. Tienes acá el estado, vamos con otro colorcito. Amarillo. Tienes estado sólido, estado líquido y estado, ¿qué cosa? Gaseoso, ¿estamos bien? ¿Y todo esto qué es? Cambios de estado físico, ¿está bien? ¿Por qué sea esto? Al variar la temperatura, ¿qué pasa? Va a cambiar los estados, ¿estamos bien? Los estados de la materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poner ejemplo al agua, ¿ya? Vamos a poner ejemplo a quién? Al agua. Al H2O, ¿está bien? El H2O va a ser nuestros ejemplos. Entonces, vamos acá con color, ya vamos a poner color rojito.
Mira, si va de la izquierda a la derecha, o sea, el primero que ves acá, si va al, mira, para esta dirección de la flecha, la materia analizada absorbe, mira, absorbe calor. ¿Estamos bien? Y si absorbe calor, ¿qué proceso es? ¿Qué tipo de proceso es? Es un proceso endotérmico. Recuerda, los procesos que absorben calor vienen de la palabra endo, o sea, entra. Y térmico viene de calor, temperatura. Entonces, entra calor o absorbe calor. Por lo tanto, si va de este punto, ahora otro colorcito mejor para que no se distraigan. Entonces, si van de este punto, ¿a dónde? A este punto, o sea, van de acá para allá, ¿qué pasa? Se libera calor. ¿Estamos bien? Por lo tanto, es un proceso exotérmico. ¿Estamos bien? Es un proceso exotérmico. Entonces, vamos por acá. Entonces, vamos primero con el rojito. O sea, vamos de acá para allá. ¿Estamos bien? Vamos a ir en este sentido. ¿Estamos bien? En ese sentido vamos a ir entonces. Entonces, vamos. Entonces, un resaltador, ya este. Del estado sólido al estado líquido, ¿qué pasa si tú pones el hielo? Tú se te ocurre a ti ponerte este hielo, tenías sed, entonces quieres tomar tu chicha heladita. Entonces, y se te olvida, el hielo lo dejas en la mesa. ¿Qué va a pasar después? El hielo se convierte en agua, ¿no? Estado líquido. ¿Qué ha pasado acá? Ha corrido la fusión. ¿La fusión qué es? Cuando el estado sólido se pasa a estado líquido. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si ese estado líquido, escúchame, le comienzas, lo dejas ahí, o sea, lo pones en la tetera y quieres calentarlo? ¿Qué pasa si lo calientas? Y se te olvida. Es normal, seguramente alguna vez te ha pasado. Tu mamá te ha dicho, tu papá te ha dicho, pon agua, y tú te has puesto a jugar, y cuando has vuelto a la cocina, ya no hay agua, más bien tu tetera está roja, al rojo vivo. Está caliente al rojo vivo. ¿Qué pasó con el agua? El agua se ha evaporado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Qué ha pasado con el calor que tú le estabas dando? El estado líquido, el agua, ha absorbido, ¿qué cosa? El calor que tú le estás dando en la cocina. Por lo tanto, se han convertido en ¿qué? En vapor. ¿Estamos bien? Se ha vaporizado y se ha convertido en ¿qué? En estado gaseoso, ¿no? Claro. Ahora, hay algunos casos, como algunos elementos, que del estado sólido se pasan ¿dónde? De frente al estado gaseoso. ¿Y cómo se llama eso? Sublimación. ¿Está bien? O sublimación directa. Ya. ¿Eso qué sería? Cuando absorbe calor. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué pasa cuando bota calor? Tú ves mayormente cuando en las, ahorita si, ahorita no creo que pase lluvia, pero algunas veces sí pasa lluvia, cuando la temperatura baja, entonces, cuando todas las nubes, están formadas las nubes, ¿no? Las nubes que tienen pequeñas partículas de agua, ¿estamos bien? Pero cuando baja, escúchame, y el gas también, el agua también está en forma de gas, cuando la temperatura baja a cierto punto, entonces, ¿qué va a pasar? Del estado gaseoso se va a transformar ¿a qué? Al estado líquido. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? La condensación. ¿Estamos bien? O también llamada licuación. Espero que se entienda. Uy, ¿qué quiere decir eso? Digamos, en tu balón de gas, esto se da mayormente por la presión y temperatura. ¿Estamos bien? Ya, en este caso, tómalo la presión como si fuera temperatura. Mira, digamos que el balón de gas, escúchame, el balón de gas a cierta temperatura y a cierta presión, si tú le das presión y tú le das temperatura, ¿qué va a pasar? El estado gaseoso se va a transformar ¿qué? En estado líquido. Entonces, mejor dicho, voy a ponerte acá mejor así. Tú tienes la nube, ¿estamos bien? Si esta nube su temperatura baja, ¿qué va a pasar? Las gotitas que están acá se van a unir y si al unirse entonces por lo tanto se va a condensar o se va a licuar, ¿estamos bien? Y va a ocurrir ¿qué cosa? La lluvia, ¿estamos bien? Y la lluvia es en estado líquido, por lo tanto el estado gaseoso se ha transformado ¿qué? En estado líquido. Entonces, ese que es la condensación y licuación. Entonces, ahora, el estado líquido, ¿qué pasa si agarras el agua que tienes ahí, lo pones en unas rejitas y lo pones en la hielera? ¿Qué se va a transformar? En sólido, ¿no? Entonces va a ocurrir ¿qué cosa? La solidificación. ¿Estamos bien? Baja más la temperatura. Entonces, si baja más la temperatura, el estado líquido se transforma ¿qué? En estado sólido. Ahora, ¿qué pasa si, escúchame, qué pasa si estás en una temperatura extrema?
totalmente extrema. ¿Qué quiere decir? La temperatura, el agua está en forma de gas y pasa por los Andes. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a convertir ¿en qué? En hielo. ¿Y va a ocurrir qué cosa? La sublimación inversa. Entonces, la sublimación se da cuando salta todo esto. ¿Saben? Salta el estado líquido. De sólido se va a gaseoso, es sublimación directa, y cuando se va de estado gaseoso a estado sólido es la sublimación inversa. Ya, entonces. Entonces, ya. Ahora ustedes van a hacer los problemas, ¿está bien? De la práctica dirigida, ¿ya? Del capítulo número 4. Ahora, si tienen alguna duda, yo les puedo responder ahorita, ¿ya? Ahorita en el chat o pueden activar su audio. ¿Estamos bien? Cualquier duda que tengan. Nos queda prácticamente minuto y medio para terminar la sesión. Entonces, lo bueno que he podido terminar con todo lo que sería la clase ya. Así, si tienen alguna duda, por favor, háganos saber, por favor. Y si no, ya entonces para terminar con esta primera